Adelante, Marce. Bueno, buenos días a todos. Yo me llamo Marcelo López, soy licenciado en enfermería, soy miembro de Sosten desde el año 2019. Para quienes no conocen Sosten, Sosten es una asociación civil sin fines de lucro que ayuda a los pacientes con patología oncológica y a todo su entorno. En el día de hoy, lo que nos convoca es la capacitación de cáncer colorectal que va a estar a cargo de la doctora Sifón y de la licenciada Noelia Godoy. Les cuento un poco cómo va a ser la metodología de la jornada. Después de cada disertación, ustedes a través del chat de YouTube van a poder hacer las preguntas que consideren pertinentes y yo se las voy a transmitir a las profesionales y disertantes. En cuanto a lo que tiene que ver con la certificación, no se olviden de corroborar y chequear el mail que les ha llegado como para poder descargar el certificado de participación. Y esta jornada del día de hoy va a quedar grabada, ¿sí? en YouTube para que ustedes la puedan ver en el momento que consideren necesario. Así que, eh, sin mucho más que aportar en este comienzo, le doy la bienvenida a la doctora Rosario Sifón. Doctora, bienvenida, muchas gracias por estar presente el día de hoy y le cedo el espacio para que pueda disertar. Buenísimo, muchas gracias Marcelo. ¿Se escucha bien? Perfecto. Perfecto. Bueno, primero me presento brevemente, yo soy Rosario Sifón, soy médico oncóloga, trabajo en el Hospital CEMIC y bueno, formo parte del grupo Emoji, que es un grupo colaborativo para la investigación de tumores gastrointestinales y fue un poco desde acá que nos llegó la invitación para esta charla. Ahí voy a compartir mi presentación. Bien. Bueno, bien, vamos a tratar de ser breves y concretos, así después hay lugar a preguntas como para el que quiera. Esta es brevemente la agenda, vamos a tratar de tocar un poquito de cada cosa como para que quede un panorama y un pantallazo de lo que es esta enfermedad. Desde lo que es la introducción y la epidemiología, hay que saber que el cáncer de colon o cáncer colorectal es uno de los tumores más frecuentes. Se diagnostica en una frecuencia en ser el tercero en los hombres y el segundo. Bueno, mientras esperamos que la doctora Sifón pueda recuperar su conexión, eh, me parece muy importante poder tener en cuenta esto que tiene que ver con los tratamientos de quimioterapia, con el tratamiento específico que se hace para el paciente con patología oncológica y que seamos nosotros los enfermeros los encargados de poder estar capacitados, ¿sí? Como están haciendo ustedes el día de hoy, que tranquilamente podrían estar disfrutando del día sábado y eligen estar capacitándose y esto no solamente los va a empoderar a la hora de tomar decisiones en cuanto al tratamiento del paciente, sino que también va a ser muy productivo y muy beneficioso para el paciente. Por eso me parece que siempre remarcar el tema de la comunicación asertiva, siempre que nosotros hablamos de la comunicación asertiva, tiene que ver poder comunicar eh, con efectividad, ¿sí? Con asertividad y ser muy precisos en lo que comunicamos, ya que la patología ya de por sí es delicada. Por eso es muy importante estar capacitado para saber qué decir y en qué momento decir. Obviamente que hay competencias que no son nuestras, que son parte de los médicos, quienes tienen que dar las noticias y los diagnósticos precisos y cómo seguir adelante con el transcurso de la enfermedad, pero sí nosotros somos quienes estamos todo el día con nuestros pacientes, inclusive no es una patología que sea, por ejemplo, como la de clínica médica, que los pacientes, quién sabe, los vemos un tiempo y ya después no los vemos más, pacientes de traumatología, que quién sabe tienen una fractura y pueden continuar con su vida habitual. En este caso nosotros va a ser de forma recurrente que los vamos a ver a los pacientes
razón por la cual vamos a generar cierto tipo de vínculo, y ahí es cuando nosotros debemos de cuidarnos, ¿sí? Por eso siempre yo menciono en los artículos que me ha tocado participar también junto a Sostén, la importancia de la gestión emocional que nosotros tenemos que tener, como para poder abordar estas situaciones, porque los vínculos muchas veces se hacen muy fuertes, y gestionar emocionalmente nuestras emociones para poder después gestionar las de ellos. Así que es un trabajo muy interesante el que tenemos que hacer nosotros, primero con nosotros mismos, porque las emociones van a aparecer, más allá de la carga emocional que nosotros vayamos a trabajar, la carga emocional que nos genera estos vínculos, que quién sabe vemos a pacientes que en cierto momento estuvieron bien y empiezan a deteriorarse. Por eso me parece que el tema de la gestión emocional deberíamos tenerlo en cuenta para poder afrontar estas situaciones. Ahí tenemos de nuevo Perdón, ahí estoy de vuelta. Mil a la disculpas, se cortó el internet y tuve que conectarme desde el celular. No, por favor. Tenemos de vuelta a la doctora Rosario Sifón, así que bueno, doctora, ahora sí te cedo el espacio. Bueno, bueno, no sé si llegaron a escuchar la primera parte, aunque sea, pero brevemente vamos a lo que es la epidemiología y la incidencia de los tumores del colon. Déjenme que voy a cerrar esto. Ahí estamos. Un poco como les decía, es uno de los tumores más frecuentes que se diagnostican a nivel mundial y es la tercera o cuarta causa de muerte por cáncer a nivel mundial también. Es mucho más frecuente verlo en pacientes mayores de 50 años, pero últimamente estamos viendo una incidencia que está creciendo en el último tiempo de pacientes más jóvenes. Probablemente el que trabaje en oncología esto lo esté viendo, ¿sí? Esto es lo que se llama el inicio temprano en tumores gastrointestinales. Esta es la frecuencia de nuevos casos y de las probables muertes a nivel mundial y un poquito hay una diferencia según cómo sea el desarrollo en los distintos países. En cuanto a los factores de riesgo para presentar cáncer de colon o cáncer colorectal, por un lado tenemos la historia familiar. El hecho de tener un familiar de primer grado nos duplica el riesgo de tener cáncer de colon. Y hay un 20% de los tumores, es decir, que no es que son todos los tumores, sino que es una pequeña porción de los tumores del colon que están asociados con síndromes hereditarios. Entre estos están los síndromes que están asociados a poliposis, es decir, a que haya muchos pólipos en el colon, o los no asociados a pólipos. Y otros factores de riesgo son factores de tipo más epidemiológicos, como lo que es el ambiente y el estilo de vida. En cuanto a uno de los síndromes hereditarios más frecuentes, es el síndrome de Lynch, que es un síndrome hereditario no polipósico. Es una enfermedad que se transmite genéticamente de forma dominante y esto representa únicamente un 3% de todos los tumores de colon, ¿sí? Esto se da porque hay una mutación específica en un gen de estas distintas proteínas que están ahí, no hay por qué saberlas, pero esto aumenta el riesgo durante toda la vida de presentar cáncer de colon desde un 30 a un 70%, cáncer de endometrio un 30 a un 50% y en menor proporción estos otros tumores que les muestro por acá. En cuanto a lo que es el screening de cáncer de colon en estos pacientes, hay que hacer un screening con una colonoscopía a partir de los 25 años según sea la mutación o a partir de los 35 años según otra mutación. ¿Cada cuánto? Cada 1 o 2 años, ¿sí? Lo que se ve que el hacer la colonoscopía en estos pacientes va a disminuir tanto la incidencia, es decir, la posibilidad de tener cáncer de colon, como la mortalidad en caso de tenerlo. Y para los otros tumores no está todo claro cuál tiene que ser el screening, pero sí hay que hacer endoscopías altas por un tema de cáncer gástrico. Y en cuanto a lo que es intestino delgado, no hay mucha evidencia para hacer un screening y tampoco para páncreas. Esta es una publicación que lo que habla es que desde hace ya muchos años, por lo menos más de 20 años, hay que hacer un screening universal para síndrome Lynch en todos los pacientes que tienen cáncer de colon. Por más que sea muy bajito la prevalencia de esta enfermedad, sabemos que a todos los pacientes que tienen cáncer de colon, independientemente de la edad, tenemos que buscar si tienen esta patología o no, ¿sí? Por otro lado, hay otros factores de riesgo, como les decía, que son por ahí factores modificables o más factores epidemiológicos, que son como el impacto de lo que es las dietas altas en grasas y en otros casos también el tabaquismo. En cuanto a la obesidad, se ve que a mayor índice de masa corporal hay mayor incidencia de cáncer de colon, así que esto es un factor nuevo que estamos viendo como probable factor de riesgo para el cáncer de colon, ¿sí? Y los otros factores de riesgo de tipo hereditario, que dijimos que eran los polipósicos y los no polipósicos, las poliposis comprenden más o menos un 1% de todos los tumores, ¿sí?
En cuanto al screening, esto se los dejo por si algún día después lo quieren chusmear, es según el riesgo que tiene mi paciente de presentar un cáncer de colon, es el screening que yo le tengo que hacer. Si hay factores que lo aumentan, tanto genéticos como otros factores más personales, que esos hay que ir viendo cada cuánto tiene que ser el screening. En la Argentina, hoy por hoy, existe un programa de screening para el cáncer de colon y hoy por hoy se hace con lo que es la sangre oculta para materia fecal y se debería hacer, según un poco la legislación, todas esas personas mayores a 50 años, entre 50 y 75, más allá de los 75 años no hace falta hacer un screening, sin antecedentes, sin ningún síntoma y sin antecedentes personales o familiares, ¿sí? Si el test de materia fecal es positivo para la presencia de sangre, hay que hacer una colonoscopia. Y como les decía antes, lo que estamos viendo últimamente es que hay una prevalencia de tumores de colon en pacientes más jóvenes, entonces en las guías hoy por hoy se está bajando la edad de inicio del screening desde los 50 años hasta los 45 años. Así que si me preguntan a mí cuál sería hoy por hoy la edad para iniciar a hacer un screening, yo les diría que es 45, a pesar de que hoy por hoy bueno, las regulaciones nacionales dicen 50 años, creo que tenemos un aval científico como para decir que arrancar antes nos va a disminuir las chances y la mortalidad. En cuanto a la presentación clínica, bueno, esto tiene que saber que muchas veces la presentación clínica es muy inespecífica y por eso a veces nos lleva al retraso en el diagnóstico, pero saber también que más o menos un 20% de todos los pacientes que se diagnostican con cáncer de colon se van a diagnosticar con metástasis al diagnóstico, ¿sí? Lo que obviamente va a empeorar el pronóstico inicial, ¿sí? Y que además de esos que se diagnostican localizados, hay un tercio más o menos de los pacientes que van a recaer, es decir, de todos los pacientes localizados, no sé, de 100, más o menos un 33% van a recaer en algún momento de toda su enfermedad. Esta proporción de pacientes jóvenes, es decir, el early onset, menores a 50 años, se ve más o menos en un 10% de los pacientes y esto también es algo que está creciendo en el último tiempo. En cuanto a los sitios que más frecuentemente hacen metástasis los pacientes con tumores colorectales, son en el hígado, seguido por el pulmón, el peritoneo y ganglionar a distancia, ¿sí? Y en menor medida, pero que también aparece, es a nivel óseo. El hecho de presentar metástasis en peritoneo y en hueso nos habla de un factor pronóstico negativo de la enfermedad, ¿sí? En cuanto a los síntomas, como les decía, es muy heterogéneo y muchas veces los síntomas son o propiamente por el tumor del colon, que probablemente se va a dar con sangrado o mezclado entre las heces o separado, y muchas veces van a ser cambios en la forma en que uno va del cuerpo, unos cambios más inespecíficos como dolor abdominal, distensión o pérdida de peso, ¿sí? Si los tumores son más bajos, es decir, más cercanos al recto, muchas veces lo que se va a ver, además del sangrado, puede ser un dolor puntual a nivel de la pelvis o urgencia o tenesmo para ir de cuerpo, ¿sí? Estos síntomas, salvo los que son de obstrucción local por el tumor intestinal, en general el resto de los síntomas como dolor abdominal, pérdida de peso, decaimiento, en general nos hablan más de un diagnóstico en cuanto a la enfermedad avanzada, ¿sí? Y eso por ahí ya nos retrasa un poco en el tratamiento. ¿Cómo vamos a estadificar a un paciente? Esto por ahí no van a conocer al paciente en este momento, pero muchas veces sí durante las internaciones, los pacientes se internan para un estudio inicial. Lo primero es hacer una colonoscopía o una rectosimoidoscopía, es decir, para la parte más baja, hacer un laboratorio completo e imágenes, ¿sí? Las imágenes son desde tomografía y resonancia o pueden incluir también un PET, ¿sí? Esto no es algo para que sepan, pero saber que mientras mayor tamaño el tumor y mayor compromiso ganglional es peor pronóstico, ¿sí? Y el hecho, obviamente, de tener un diagnóstico con un estadio más avanzado, por ejemplo, si ven acá en la curva, el estadio 4 es la curva de abajo, la curva verde, que es la que tiene peor pronóstico, ¿sí? A menor estadio al diagnóstico, mayor supervivencia en el tiempo, ¿sí? Esto es una clasificación molecular que no la tienen que saber, pero sí saber que el cáncer de colon hoy por hoy no es una única enfermedad, sino que tenemos muchas herramientas hoy por hoy para poder como desglosar cómo son los tipos de tumores y ver cuál es la característica molecular predominante, y eso nos habla no solo de qué tratamiento tenemos que hacer, sino de factores pronósticos y de predictores de respuestas a algunos tratamientos, ¿sí? Esto es de vuelta un poquito lo mismo. Y después saber que hay una diferencia entre lo que es el pronóstico en tumores si son del colon derecho o del colon izquierdo. Esto viene por ahí un poco desde el desarrollo embrional del intestino del colon. Y esto nos va a llevar de vuelta a diferentes características clínicas y diferentes pronósticos y predicciones de respuesta.
Esto es algo que últimamente van a ver que lo charlamos mucho, por lo menos nosotros los oncólogos hablamos bastante. Hay un pequeño porcentaje de pacientes con cáncer de colon que tiene una alteración que se llama inestabilidad de microsatélites o tumores inestables, es la forma que muchas veces lo decimos, que por un lado es un factor pronóstico porque nos habla de un pronóstico favorable cuando los tumores son más pequeños, pero cuando el tumor está avanzado es un pronóstico más desfavorable, ¿sí? Y esto también nos habla que estos pacientes no van a responder bien a la quimioterapia, como hacen la mayoría de los tumores del colon, y nos habla de que estos pacientes son los que van a responder a la inmunoterapia, ¿sí? Que hoy por hoy es un tratamiento antitumoral que está en auge en prácticamente todos los tipos de tumores y que en este escenario del cáncer colorectal sirve en esta población específica de pacientes, ¿sí? Yendo al tratamiento, vamos a hacerlo bastante esquemático. En general vamos a tener distintas herramientas de tratamiento, entre ellas lo que es los tratamientos localizados como la cirugía en distintos escenarios, tanto en el escenario localizado como el avanzado. El uso de la radioterapia, sobre todo para los tumores del recto, los que están localizados más bajos, y muchas veces para control del dolor también utilizamos radioterapia. Y por otro lado tenemos lo que es la quimioterapia y lo que son los tratamientos dirigidos, ¿sí? En cuanto a la cirugía del cáncer de colon, en general va a incluir una hemicolectomía, es decir, una mitad del colon, dependiendo de dónde esté localizada y de el tumor y de cómo sea el drenaje linfático y el flujo sanguíneo. Y lo que sí o sí tenemos que sacar, o sea que esto es algo que va a tener implicancias después en el paciente, se saca por lo menos 5 centímetros del colon al lado de cada tumor y por lo menos 12 ganglios, ¿sí? Depende de cómo fue la presentación, si el paciente se presentó con una oclusión intestinal o no, muchas veces se opera en una sola vez, es decir, se saca tumor y se unifica el intestino de vuelta, y muchas otras veces el paciente queda con una colostomía de descarga, a veces momentánea y temporal, y a veces, bueno, de por vida, ¿no? Estas son algunas características que les interesan mucho más a los cirujanos, pero es un poco el tipo de cirugía según donde esté localizado el tumor. Y después saber que no es lo mismo operar el colon que el recto, es decir, la parte final del recto. Son cirugías bastante más complejas y son cirugías que tienen que incluir todo lo que es el recto y la parte de la grasa que está por alrededor, que es lo que se llama el mesorrecto, ¿sí? Según la calidad de la cirugía, es decir, de la expertise del cirujano, va a ser cuál es el pronóstico también a largo plazo de estos tumores, ¿sí? Estas son algunas cosas que por ahí tienen que conocer. Como les decía, muchos pacientes van a quedar o de forma transitoria o de forma permanente con una colostomía y o ileostomía según la altura de donde se ha sacado el tumor, y que en general son cosas que manejan directamente los pacientes. O sea, el paciente que tiene una colostomía está completamente habituado a manejarlo, pero bueno, durante el principio puede ser algo durante como un momento en el cual podemos intervenir y ayudar a los pacientes también, ¿sí? Como les decía, la enfermedad localizada se trata con cirugía y después, a veces, no siempre, hacemos quimioterapia, ¿sí? ¿Para qué hacemos quimioterapia? Esto es para que nos quede un poco grabado, es para disminuir el riesgo de que la enfermedad vuelva a aparecer, ¿sí? Este riesgo es alto o bajo según algunas características del tumor y de los pacientes, ¿sí? Y en muchos escenarios, esta disminución del riesgo va a ser simplemente un 3, un 5%, y en otros escenarios, de enfermedad un poquito más localmente avanzada, el beneficio es cercano a un 15%, ¿sí? Entonces ahí ese es el momento en el que nosotros tenemos que ver si va a ser realmente un beneficio en la disminución del riesgo, comparándolo con lo que es el riesgo de efectos adversos por la quimioterapia, ¿sí? En cuanto a la enfermedad localizada en el recto, muchas veces hay una estrategia distinta porque, como les decía, en estos tumores vamos a meter también en juego lo que es la radioterapia, así que muchas veces van a ver que estos pacientes no se van a operar primero, sino que muchas veces van a hacer lo que se llama un tratamiento neoadyuvante total, es decir, que van a hacer la quimioterapia y la radioterapia antes de la cirugía, y a veces, dependiendo, puede ser que hagan nuevamente quimioterapia posterior a la cirugía. En cuanto a los distintos tratamientos sistémicos que tenemos, hoy por hoy el principal tratamiento sistémico que hacemos es la quimioterapia. Hay un montón de esquemas. Las drogas que más vamos a utilizar en estos tipos de tumores son la capecitabina, que es una droga bioral, el 5-fluoracilo, y después el irinotecan, el oxaliplatino y otros anticuerpos monoclonales. Los más utilizados en el cáncer de colon son el bevacizumab, el cetuximab y el panitumumab, ¿sí? Ahora hay otras drogas nuevas como son el encorafenib, que están apareciendo, son drogas más bioral, pero que tienen ciertas toxicidades que son bastante típicas. En cuanto a lo que es la forma de administración, tenemos que saber que todos los esquemas que tengan
entre ellos el 5-fluoruracilo, vamos a requerir que el paciente tenga un catéter de Portacat, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos van a pasar en una infusión continua de 48 horas, 46 a 48 horas, que esto no significa que no se puede hacer sin el Portacat, pero el hecho de no hacerlo en Portacat implica una infusión continua, es decir, implica internación. Entonces, hoy por hoy, esto simplifica bastante lo que es la administración de esta droga y se puede hacer de forma ambulatoria, ¿sí? El catéter de Portacat se coloca principalmente sobre las venas subclavias, es una vena grande, y esto es algo que seguramente todos ustedes tengan mucha más experiencia que yo, pero esto es un poco el manejo de lo que es el Portacat a nivel ambulatorio, ¿sí? Otra cosa que me parece que es interesante saber, existe un riesgo a la hora de pasar la quimioterapia, que es lo que se llama la extravasación, es decir, la salida del componente citotóxico desde el vaso sanguíneo al tejido celular subcutáneo. Y esto es algo que es muy importante, primero intentar prevenirlo y después saber qué hacer en caso que suceda, ¿sí? Esto, si quieren, después le puedo compartir o dejo acá el link como para las guías de lo que es extravasación. Hay varias guías y la Sociedad Española de Oncología Médica tiene unas guías que están muy buenas. Lo primero a la hora de prevenir una extravasación es, por un lado, que el personal que administre la quimio tiene que ser un personal que esté capacitado en enfermería oncológica. Hay que elegir el sitio de la punción, hay que comprobar todo el tiempo que la vena, que la vía tenga retorno antes de empezar a pasar la medicación. Y después, durante la infusión, siempre hay que estar atentos, sea a molestias, a si el goteo está siendo continuo todo el tiempo, y avisar al paciente de que, bueno, se está pasando cierta medicación y ante cualquier molestia es preferible avisar y no después llegar un poquito tarde, ¿sí? Según el tipo de droga, es el tipo de daño que podemos llegar a tener. Acá es una listita de lo que son las distintas drogas. Hay drogas que simplemente van a ser irritantes y hay otras drogas que o no generan ninguna alteración o que van a ser directamente vesicantes. Eso significa que pueden dañar directamente el tejido celular subcutáneo e incluso llegar a producir una necrosis, es decir, un daño y muerte del tejido, ¿sí? ¿Qué hacer si el paciente tiene una extravasación? Esto en general en cada servicio de oncoenfermería hay un protocolo a seguir, pero cosas generales, lo primero es detener la infusión, si se puede en ese momento avisar al médico para que venga a valorar al paciente. Inicialmente no hay que retirar el catéter, si se forma como una ampolla subcutánea, hay que intentar extraer toda la solución que se pueda y si se puede aspirar desde la vía para sacar el mayor contenido que haya podido quedando dando vueltas en el tejido subcutáneo y recién ahí retirar el catéter, ¿sí? Hay medidas locales con algunos medicamentos que algunos están disponibles y otros no, y después otras medidas generales como tener el brazo extendido hacia arriba, no hacer presión ni colocar drenajes y hacer una buena limpieza de la zona. Y después en cuanto a otras medidas físicas, va a depender el tipo de droga que sea la que sea extravasado y si va a beneficiarse de frío o de calor, ¿sí? En cuanto a otros tratamientos oncológicos, por ahí ya como para ir terminando, todo lo que les comenté anteriormente eran quimioterapias, es decir, drogas que van a directamente matar las células, pero como les decía, hay un cierto porcentaje de pacientes, un 5% entre los pacientes avanzados, que se van a beneficiar de la inmunoterapia. Si esos se benefician tanto en el estadio localizado, esto es un estudio que lo que mostró es que los pacientes que hacen inmunoterapia, esto es particularmente en el recto, tenían prácticamente todos los pacientes una reducción a cero de las células tumorales cuando se iban a operar, ¿sí? Entonces son pacientes que tienen un gran beneficio a la inmunoterapia, ¿sí? En cuanto a, les conté que la enfermedad localizada se trataba con quimioterapia y cirugía sí o sí, en algunos casos quimioterapia, y en cuanto a la enfermedad avanzada va a ser casi siempre quimioterapia más algunos tratamientos dirigidos y la inmunoterapia, ¿sí? Esto es un poco lo que hacemos nosotros, evaluamos cómo está el paciente, si está fit para tratamiento o no. Esto es algo que sepan que no es tan fácil decir, este paciente va a tolerar bien la quimioterapia, este paciente no. Hay que hacer toda una valoración previa para ver cómo lo va a tolerar el paciente y recién con eso elegimos qué tratamiento hacer, ¿sí? ¿Cuál es el beneficio que esperamos obtener? Hace muchos años, con la quimioterapia únicamente obteníamos una mediana de supervivencia de 6 meses. Hoy por hoy, las supervivencias son mayores a 30 y les podría decir que en algunos tipos de tumores mayores a 40 meses o hasta 50 meses. ¿Sí? Pacientes con enfermedad metastásica, que al diagnóstico ya tienen metástasis, pueden vivir hasta 40 meses. ¿Sí? En cuanto a la inmunoterapia en escenario avanzado es parecido. Los pacientes que tienen esta alteración molecular tienen que recibir inmunoterapia en algún momento porque van a beneficiarse realmente.
Y después un poco para saber los efectos adversos más frecuentes en cuanto a lo que es la quimioterapia, sepan que va a haber diarrea, vómitos y neutropenia como uno de los efectos adversos más frecuentes. Para todo esto tenemos ciertos protocolos de manejo y es algo que tenemos que conocer. Hay una forma de prevenir algunos de estos efectos adversos, sobre todo las náuseas, así que van a ver que prácticamente todos los esquemas de quimio van a tener una premedicación que incluya tanto un antinauseoso como una prevención de lo que es reacciones alérgicas, combinando corticoides y antihistamínicos y otros tratamientos antialérgicos, ¿sí? Por otro lado, hay algunos efectos adversos típicos en cuanto a la capecitabina, que es una droga que utilizamos un montón. Vamos a ver sobre todo diarrea y algo que se llama síndrome hand-foot, que ahora les voy a mostrar unas fotos. Y algo importante para saber a la hora de la infusión, el oxaliplatino puede generar lo que se llama disestesias por el frío. Eso significa que durante las primeras 48, 72 horas el paciente puede tener ciertas reacciones ante el frío, ¿sí? Sea sensación de irritación en las puntas de las manos, de los pies, incluso sensaciones raras ante ingerir bebidas frías. Eso es lo que es parte de nuestro trabajo y del trabajo de ustedes para que nos ayuden a ir educando al paciente a la hora de recibir estos medicamentos. Y por otro lado, el irinotecan, algo importante es saber es que es una droga que puede generar un síndrome colinérgico, perdón, que es un síndrome que está asociado por diarrea, dolor abdominal y diaforesis, que muchas veces puede ser agudo durante la infusión, y en estos casos es que hay un protocolo para tratar de prevenir esto con atropina, ¿sí? La capecitabina, como les decía, síndrome mano-pie y diarrea, esto es lo que se ve en la alteración de las manos y de los pies. Y lo que les decía del oxaliplatino puede ser tanto durante el frío, puede ser permanente, ¿sí? Esto del irinotecan que les contaba de la diarrea, que puede ser aguda o tardía. Y esto es un poco qué hacer ante la presencia de diarrea en pacientes que están recibiendo irinotecan, ¿sí? Si es agudo durante la infusión, se puede pasar a atropina, frenar la medicación, bajar la velocidad de infusión, pasar a atropina y eventualmente, si no termina a mejorar, hacer una valoración por el médico y ver si se puede continuar o no, o intentar hacer una prevención temprana desde casa, ¿sí? Después hay otras drogas específicas, como son los anticuerpos monoclonales, y ya con esto vamos a ir terminando, en las cuales vamos a ver efectos adversos típicos, que son alteraciones en la piel y en los epitelios, y algunas alteraciones en los iones. Entonces van a ver que muchos pacientes que reciben panitumumab y cetuximab les vamos a pasar magnesio. Y estas son algunas de las características que vamos a ver con estos tratamientos que suelen dar como un rash de tipo acneiforme, ¿sí? En esto es un lugar en el cual también podemos interactuar en conjunto, tanto lo que es para la prevención como la prevención de prevenir al paciente que no se exponga mucho al sol, que utilice las cremas y demás, así tratamos de prevenir estos efectos adversos tan graves. Lo mismo se puede ver en los ojos y si aparece tenemos que hacernos ver. Y en cuanto al bevacizumab, es un anticuerpo que en particular lo que hace es afectar lo que es los vasos sanguíneos del tumor, entonces puede dar mayor riesgo de trombosis y de sangrados, ¿sí? Muy bien, a pesar de que nos retrasamos un poquito, estamos un poco en el tiempo y por ahí hay lugar para algunas preguntas para el que lo desee. Doctora Sifón, muchas gracias por la presentación, excelente didáctica y bueno, más allá de ese percance que tuvimos, creo que resultó excelente. No hay muchas preguntas, pero sí hay una pregunta que yo le quiero hacer. Jessica Anguino pregunta si la tetraplegia eh, puede producir que el paciente tenga mayor riesgo de padecer cáncer de colon. No, no puntualmente, no hay factores de riesgo reconocidos como enfermedades neurológicas o algunas otras alteraciones motoras que predispongan al paciente a tener cáncer de colon. Eso no se ha visto. Perfecto. Y Cintia Ortiz pregunta si puede ser que con el tratamiento de radioterapia el paciente no llegue a la cirugía. Puede ser, es una buena pregunta. Hoy por hoy, en algunos casos de pacientes con cáncer de recto, en los cuales vemos que hay una respuesta clínica completa, es decir, con colonoscopía y resonancia, y vemos que no hay más tumor en la zona, se hace una biopsia y no vemos células tumorales. Hay una estrategia que se llama watch and wait, es decir, esperar e ir viendo, y si no hay un nuevo recrecimiento del tumor, puede ser que hayamos erradicado toda la enfermedad con radioterapia y que no lleguemos a la cirugía, ¿sí? Este es en los casos puntualmente del cáncer de recto, que puede ser que nos evitemos la cirugía. Perfecto, doctora. Bueno, no hay muchas más preguntas.
También agradezco a las 300 personas que están conectadas por YouTube. Así que, bueno, la liberamos y le agradecemos. Acá hay una pregunta más, Sí, a ver. se las paso acá en el chat. Espera, Sí. esperen, esperen. A ver, va algo pegado de felicitaciones, pero ¿lo ven? No sé si, a ver. Dice, eh, Raquel pregunta si la quimioterapia siempre surge el efecto deseado. Eso. Eh, no, no siempre hay distintos factores de los tumores que van a hacer que respondan y a veces tenemos resistencia a la quimioterapia. Pero bueno, eso muchas veces tiene que ver con alguna característica molecular del tumor que por ahí o conocemos o no conocemos, pero puede ser que no haya respuesta. O puede ser que tumores que respondan excelentemente a la quimioterapia. Bien, y acá hay otra pregunta. No sé si usted, doctora, Creo. la ve en el chat. Sí, ahí si hay Sí, tumores que no sangran, puede ser que haya tumores que se diagnostiquen tanto en enfermedad avanzada porque no hubo un sangrado previo que nos lo haya como alertado, o puede ser que ese sangrado haya sido muy imperceptible y muy lento y que eso no nos haya alarmado. Las formas de presentación son muy variadas y va a depender de cada tumor y dónde está localizado. Y por otro lado, que si el ostoma siempre es permanente en el cáncer de recto, no, no necesariamente. Depende de dónde esté localizado el tumor en el recto, a pesar de que es como si fuese un tubo de unos 15 centímetros nomás, depende de dónde esté localizado, si en la parte más inferior, puede ser que el paciente quede con un ostoma permanente, o puede ser que sea un ostoma intermedio a una reconexión de la cirugía, o puede ser que ni siquiera necesite ostoma durante ningún momento del postoperatorio. ¿Sí? bien, creo que acá hay una pregunta bastante específica para usted. Fíjese que que es la última de Fernando Rodríguez. No sé Sí. si la puede visualizar ahí. A ver, por acá veo que si por un lado, si depende del tratamiento según el estadio, eso sí, depende del estadio es cuál va a ser el tratamiento. Eso depende, el estadio hace directamente a lo que es el pronóstico y el requerimiento de tratamiento. Y por otro lado, el papel específico de los microARN en la regulación de la apoptosis y proliferación celular. Hoy por hoy lo que es microARN y valoración del ADN circulante se utiliza como factores pronóstico y predictores de respuesta, pero no directamente como un tratamiento antitumoral. Eh, la búsqueda de ARN y ADN circulante en la sangre, eso es lo que se llama biopsia líquida, y muchas veces lo utilizamos para valorar cómo es la respuesta, y en algunos ensayos clínicos se usan para ver si algunos tratamientos hacen falta o no. Son factores pronósticos sobre todo, pero hoy por hoy no los utilizamos en la práctica clínica diaria como para saber cómo continuar con el tratamiento. Perfecto. Bueno, esto en cuanto al tema de que pregunta Marian Robles, que si hay alguna ley que nos pueda ayudar a, quién sabe, poder realizar los estudios como para poder tener un diagnóstico temprano y que nos ayude y que no Sí, sea digamos, tarde, el ¿no? programa de screening universal en Argentina es con la materia sangre oculta en materia fecal. Eso debería ser de fácil acceso en todos los hospitales públicos, específicamente en los gastrointestinales, se debería poder hacer y la idea es que eso uno pueda llegar a tiempo en el momento que lo tiene que hacer. Sí, si hay antecedentes familiares, sale lo que es el screening y debe ser una valoración distinta. Entonces, en esos casos tal vez incluso tiene que ser antes que el momento del screening. ¿Sí? Muchas veces si uno tiene un familiar con diagnóstico a los 50 años, los estudios tienen que arrancarse no a los 50, sino a los 40 años, es decir, uno entre 5 y 10 años anteriores al diagnóstico. Pero eso lamentablemente muchas veces dependemos de lo que es el acceso en lo que es la salud pública o privada. Eh, pero bueno, la ley de screening está, existe, se debería cumplir. Perfecto. Y bueno, voy a decir que, me sí, voy a poner la cámara un segundo, así. ¿Qué tal? Pónganse en contacto con nosotros, con Sostén, que podemos ver si podemos ayudarlos en este acceso al diagnóstico, así como ayudamos en el tratamiento.
Pueden hacerlo a través del 11 28 33 59 50. Ahora lo escribo en el chat, es el YouTube de Sostén, es el WhatsApp de Sostén, y si no, a través de las distintas redes sociales. Disculpen y gracias. Buenísimo, es un buen dato también. Por ahí Perfecto. Y preguntan, bueno, y esta pregunta que dice que se le queda para todos, ¿cuáles son los cuidados inmediatos del posoperatorio de una colostomía? Bueno, por ahí esa se la dejamos a Noelia, que va a hablar sí, específicamente de los ostomas y demás. Así que, buenísimo. bueno, y la última de Silvia Ibarra, que pregunta si el cáncer de cervix también tiene alguna relación y que el paciente esté mucho más propenso a tener cáncer de colon. No, en general el cáncer de cervix está más asociado con lo que es la infección por HPV, y son distintos tipos de tumor y no suele haber una relación entre estos dos. Sí con el cáncer de endometrio, pero no con el cáncer de cervix. Perfecto, doctora. Bueno, ahora sí, la liberamos. Muchas gracias por estar presente, por su tiempo Ah, por favor. y bueno, estamos en contacto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos. Adiós. Hasta luego, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a seguir con la segunda parte, que tiene que ver con los cuidados de enfermería, o nuestra área que tiene que ver con la enfermería, que va a estar a cargo de la licenciada Noelia Godoy, especialista en enfermería oncológica, docente de la Universidad Nacional de Burlingame. Noé, buen día, ¿cómo estás? Te cedo el espacio Hola, para buen día. presentarte. ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, buen día para vos, Marce. Gracias por la invitación. Gracias a la Asociación Sostén. Y bueno, bienvenidos a todos los que están del otro lado escuchando. Voy a compartir pantalla. Ustedes me van a contar si lo pueden ver bien. ¿Se ve bien? Perfecto, perfecto, Noé. Perfecto. Bueno, entonces, gracias por la invitación. Como les decía Marcelo, mi nombre es Noelia, soy licenciada en enfermería, especialista en enfermería oncológica y docente en la Universidad Nacional de Burlingame. Y los que nos convoca hoy son cuidados de enfermería para pacientes oncológicos ostomizados. Y en este caso nos enfocamos específicamente en pacientes oncológicos ostomizados porque es el resultado de la mayoría de las cirugías en el cáncer colorectal, ¿sí? Vamos a ir avanzando un poquito. Bueno, acá les voy a mencionar un poquito los objetivos de nuestra clase, ¿sí? Que es mencionar muy brevemente la epidemiología del cáncer rectal, porque ya lo vimos con la doctora, definir qué es una ostomía y qué tipos de ostomía existen, en qué casos están indicadas, ¿sí? Y que nosotros como enfermeros y también los pacientes y sus familiares puedan desarrollar habilidades en el manejo y el cuidado de los estomas. Abordar el impacto psicológico que tiene, ¿sí? Tener que tener una ostomía, a veces temporal y a veces permanente, fomentar la educación y el autocuidado y promover la humanización, ¿sí? Del cuidado. ¿Por qué la humanización del cuidado? Porque muchas veces en nuestro quehacer diario nos familiarizamos mucho con ciertas acciones o ciertos cuidados y esto hace que nosotros perdamos el foco de que cada paciente es único y que como es único va a necesitar por parte nuestra una atención única, ¿sí? Una atención única que esté basada en responder a sus necesidades, que aunque tenga una ostomía, igual que cualquier otro paciente, puede tener necesidades diferentes, ¿sí? Quizás no de cuidado, pero sí de educación, sí de tiempos, y en esto tenemos que estar realmente atentos, ¿sí? El cáncer colorectal es una de las neoplasias más prevalentes en nuestro país, ¿sí? Es la segunda causa de muerte, y anualmente hay bastantes nuevos casos cuando hablamos de cáncer colorectal, ¿sí? Estamos hablando de 7.000 y quizás más de 7.000 por año, ¿sí? Acá Globocam, no sé si lo conocen, si lo usan, si no lo hacen, es un buen día para empezar a hacerlo. ¿Sí? Globocam es una base de datos en línea que lo que nos permite es poder ver cómo está el cáncer hoy a nivel mundial y también en nuestro país, ¿sí? Y predecir a futuro, por la cantidad de casos que se ven anualmente, cómo sería el avance de esta enfermedad
a lo largo de los años, ¿sí? Entonces, acá yo les ponía el futuro del cáncer colorectal en Argentina, este es específicamente de Argentina. Nosotros estamos acá entre el 2024 y 2025, ¿sí? La mortalidad en mujeres está acá hoy, ¿sí? En hombres acá. La incidencia en mujeres está por acá y la incidencia en hombres está por acá hoy en día, ¿sí? Pero se espera que de acá a 10 años, no mucho más que eso, ¿sí? Nosotros estemos aumentando los casos, como ven, de una manera bastante importante. ¿Esto qué significa? Significa que, por ahí ustedes me dicen, no, ¿y qué hago con el gráfico? Bueno, el gráfico lo que nos está avisando es que de acá a 10 años nosotros vamos a tener muchos más pacientes con cáncer colorectal y como explicaba la doctora anteriormente, gracias a que hay nuevos esquemas de tratamiento, nuevas cirugías, nuevas líneas, nuevas oportunidades, hay mucha más supervivencia. Entonces, no solo vamos a tener muchos más pacientes con cáncer colorectal, sino que los vamos a atender por mucho más tiempo, ¿sí? Eso hace que enfermería tenga que prepararse específicamente para la atención de estos pacientes, formarse, actualizarse, estar atento, ¿sí? Y desarrollar cada vez mayores habilidades, no solo en la atención específica del paciente, sino, como decía Marcelo, en la gestión emocional, también en la actualización respecto a procedimientos, a cuidados, ¿sí? Y también en la educación. Porque estos pacientes, al tener mayor supervivencia, se van a ir a su casa educados por enfermería a continuar sus cuidados, su autonomía en su casa. Entonces, depende de qué tanto nosotros nos formemos y nos actualicemos el éxito del tratamiento a largo plazo, ¿sí? Porque somos nosotros quienes educan, somos nosotros quienes brindan herramientas de afrontamiento y de cuidado respecto a las cosas que el paciente tiene que hacer en su casa. Y si bien somos un equipo interdisciplinario, hay una diferencia importante en cuanto a tiempo al lado del paciente que hace que enfermería sea una herramienta indispensable a la hora de cuidar y de educar, ¿sí? Entonces, ¿qué es una ostomía? Básicamente es un procedimiento quirúrgico que lo que va a hacer es conectar el órgano a la pared abdominal, ¿sí? En este caso, estamos hablando del intestino, ¿sí? Y este tipo de cirugías se realiza cuando el órgano no puede cumplir con su función, ¿sí? Por diferentes motivos. Puede ser por una obstrucción, por enfermedades, por lesiones, por malformaciones, por la presencia de un tumor, ¿sí? Entonces, lo que se hace es conectar, ¿sí? Este órgano al exterior a través de la pared abdominal para facilitar su función, ¿sí? Para que la función que no puede cumplir por sí solo la pueda cumplir a través de la colostomía, ¿sí? Entonces, hay diferentes tipos de ostomía y esa diferencia o esa clasificación va a tener que ver con la localización y con las características de estas ostomías. Decimos que una ostomía va a ser permanente cuando esa apertura va a ser de por vida debido a que por cualquier patología el órgano no se pueda recuperar, ¿sí? O no se pueda rehabilitar la porción que fue afectada, ¿sí? Y decimos que es temporal cuando una vez resuelta la causa que nos llevó a tener que tener esta colostomía, se puede restablecer el tránsito gastrointestinal. Según el órgano exteriorizado, si hablamos de colon, vamos a hablar de colostomía, ¿sí? Y la colostomía es la conexión del colon hacia la pared abdominal, suele estar ubicada en el cuadrante inferior izquierdo del abdomen, por debajo del ombligo, dependiendo ¿sí? la zona en la que se hace la cirugía. Esta zona suele ser la más elegida. Según la porción que se exterioriza, decimos que es derecha, ascendente, transversa o izquierda, y su función siempre va a ser desviar el tránsito gastrointestinal, ¿sí? Y descomprimir, en el caso del colon, el intestino grueso. La consistencia de estas heces suele ser más pastosa, ¿sí? Y no presenta grandes problemas si hablamos de absorción, ¿sí? Y este tipo de cosas. En cambio, la ileostomía, ¿sí? Es la conexión del ilion a través de la pared abdominal, suele estar del lado derecho del abdomen, por debajo del ombligo, y acá las heces son más líquidas o semilíquidas, son irritantes, ¿sí? Porque tienen mayor contenido de enzimas digestivas, suelen expulsarse de manera más explosiva, ¿sí? Y acá la función del intestino, de la ileostomía, es desviar el tránsito intestinal a través del intestino delgado. Acá hay, para que ustedes entiendan,
heces más líquidas que lo que hacen es salir como de manera expulsiva, explosiva, y también hay dificultades en la absorción, no solo de medicamentos, sino también de nutrientes, y hay alteraciones metabólicas, ¿sí? Como cuidados de enfermería importantes en las ostomías, ya sea iniciado, recién realizada la cirugía o posterior a la cirugía, claramente los cuidados posoperatorios van a ser en el momento, van a ser más inmediatos, van a tener que ver con el dolor, con el sangrado, con observar el cambio de la coloración o no del ostoma, ¿sí? Ver que el paciente pueda estar eliminando a través del ostoma, mantener la limpieza, porque al estar los puntos en la zona y estar la cirugía recién hecha, hay riesgos de infección, entonces tenemos que mantener la limpieza del lugar y estar atentos, ¿sí? A edema, dolor, inflamación, cambios de coloración en el ostoma y dificultades para evacuar a través del ostoma, ¿sí? Bueno, presencia obviamente de fiebre, de dolor persistente, esas son las cosas que tenemos que ver inicialmente posoperatorio. Después, a lo largo de los días, nosotros vamos a tener que valorar el estoma y la piel periostomal, ¿sí? Mirando coloración, como vemos siempre en cualquier tipo de cirugías, sumándole el estoma, ¿sí? Entonces, ver que esté en color rojo o rosado, ¿sí? Como les decía recién, el cambio de coloración puede indicar problemas en la irrigación sanguínea en la zona, ¿sí? En el aporte de sangre a la zona. Evaluar la forma y el tamaño, ¿sí? Esto puede modificarse en los primeros días, ¿por qué? Porque cuando la cirugía está recién hecha, el ostoma puede estar edematizado, la zona también, ¿sí? Entonces, cuando baja la inflamación, tanto del estómago como de la zona, nosotros podemos ver que va a haber cambios en el tamaño y en la forma de ese estoma, pero lo que sí tenemos que observar es ver que no se retraiga o que no se cierre o que se limite la expulsión de las heces a través de ese espacio, ¿sí? Las heces deben eliminarse sin dificultad, sin dolor, ¿sí? La presencia de sangre, pus o olor feo en la zona requiere una evaluación médica. En cuanto a la piel periostomal, tenemos que ver que no esté enrojecida, que no esté irritada, que no permanezca húmeda, ¿sí? Porque se macera. Y estas indicaciones nos pueden estar diciendo a nosotros que hay alergia, fugas o mala adhesión de la bolsa en la zona. Acá hay algunos ejemplos. Este es un ostoma sano, ¿sí? Tiene una buena coloración, la zona periostomal no tiene lesiones, está limpio, lo están secando, ¿sí? Este es un buen estoma. Acá lo que vemos es, ¿sí? Dermatitis en la zona del estoma y un estoma edematizado y cerrado, ¿sí? Porque está inflamado, entonces se cierra la luz del estoma. Va a haber dificultades en la expulsión, dolor al contacto con las heces, por eso es muy importante la expertise de enfermería en la colocación de las bolsas, el cuidado de la piel, el colocar elementos de barrera, ¿sí? Este estoma es un estoma retraído, entonces acá vamos a tener que tener otro tipo de cuidados a la hora de colocar la bolsa de colostomía, y acá lo que vemos es una alergia al material adhesivo. ¿Ven que tiene exactamente la forma cuadradita que tiene el material adhesivo de la zona? ¿Sí? A pesar de estar bien el estoma, hay una reacción en toda la piel periostomal por el producto de adhesión. Cuando hablamos de higiene y cuidados, lo que tenemos que saber es que la zona tiene que estar siempre limpia, que la tenemos que lavar con agua tibia y jabón neutro. ¿Por qué usamos jabón neutro? Porque no tiene ni perfumes ni ningún tipo de adherencias que haga una reacción de la piel en la zona, ¿sí? Debemos evitar cualquier tipo de producto irritante, como puede ser alcohol, perfumes, perfumes en los jabones con algún otro tipo de agregado, los jabones naturales, caseros, ese tipo de jabones no lo podemos utilizar. Asegurarnos que la piel de la zona se encuentra limpia y seca antes de colocar una nueva bolsa, porque si la zona está húmeda, lo que va a pasar es que la adhesión no va a ser buena, la bolsa se va a despegar, vamos a tener filtraciones, y esa zona donde se filtra heces, ¿sí? Como decíamos, por ejemplo, con gran contenido de enzimas, lo que nos va a pasar es que se va a lesionar. Evitar el uso de toallas de papel, como puede ser papel higiénico, servilletas o cualquier tipo de otro papel que sea áspero para no irritar la piel, ¿sí? Tener el hábito de secar por apoyo y no por arrastre la zona para evitar lesionar la piel. Aplicar barreras protectoras si es necesario para evitar que haya irritación en la zona. El éxito acá
va a tener que ver mucho con los elementos que nosotros usemos y con la constancia que tengamos en el uso de esos elementos. No olvidar que los pacientes que tienen quimioterapia, como hablaba la doctora, y radioterapia, la sensibilidad en la piel y las mucosas es mayor. Recordemos que la quimioterapia no es selectiva, entonces destruye todas las células de crecimiento rápido, entre ellas la piel, el folículo piloso, ¿sí? Y todo lo que es el tracto gastrointestinal. El ostoma es parte del tracto gastrointestinal y la expulsión, la eliminación de quimioterapia se va a dar por ese ostoma. Entonces, sumado a las enzimas intestinales, vamos a tener los desechos de quimioterapia, lo que aumenta mucho, ¿sí?, las dificultades en esa zona. Al destruirse las células, ¿sí?, gastrointestinales, lo que nos va a pasar es que todo lo que es la pared intestinal, la mucosa gastrointestinal, queda muy finita. Entonces, favorece al sangrado y a las lesiones cuando el manejo no es el correcto. Y lo mismo nos pasa con la radioterapia. No solo genera sensibilidad en la zona, sino también, dependiendo del tratamiento, como nos fue mencionado antes, ¿sí?, los tratamientos de cáncer colorectal suelen ser capecitabina, irinotecan, fluorouracilo, ¿sí?, oxaliplatino, son todas drogas que generan diarrea como efectos adversos. Entonces vamos a tener una mucosa sensibilizada y delgada y además mucha expulsión de material. Entonces lo que nos va a pasar es que toda la sensibilidad de la zona se va a encontrar aumentada y los cuidados van a tener que ser mayores en momentos de tratamiento, ¿sí? Por ejemplo, dos drogas de anticuerpos monoclonales que nombró la doctora, cetuximab, panitumumab, dan mucha reacción en la piel, rash cutáneo, lesiones de la piel, y eso también ocurre en la zona periostomal, no ocurre solo en la cara o en el cuerpo, sino también en la zona periostomal, que va a requerir un cuidado específico para el rash cutáneo y además el cuidado extra por ser zona periostomal, ¿sí? Recomendaciones generales para la alimentación del paciente. Cuando el paciente se coloca en una ostomía, está lleno de dudas, ¿sí? Está afectado emocionalmente, está afectado físicamente, nunca tuvo una ostomía, nunca tuvo una dieta específica. Entonces, esto hace que ellos consulten permanentemente qué pueden comer, qué no pueden comer, cuáles son los cuidados que tienen que tener. Cuando hablamos de la colostomía, ¿se acuerdan que les dije que no había dificultades en la absorción de alimentos? Y que en este caso las heces son más pastosas, ¿sí? Acá la dieta es variada, pero lo que tenemos que evitar son los alimentos que producen gases, como la legumbre, los brócolis, la pera, el choclo, ¿sí? Tiene que haber una buena hidratación para que las heces estén blandas y puedan ser expulsadas con facilidad, ¿sí? Y acá la introducción de fibra es necesaria para evitar obstrucciones, pero la vamos a tener que ir ajustando en función de la consistencia de las heces, ¿sí? Si nosotros agregamos demasiada fibra, podemos provocar diarrea. Entonces tenemos que estar atentos a si el producto deja de ser pastoso y empieza a ser más líquido, evidentemente la fibra en este momento no estaría recomendada. En el caso de la hilostomía, evitamos alimentos fibrosos y con residuos altos, difíciles de absorber, porque se acuerdan que contamos que acá había dificultades en la absorción, ¿sí? Entonces, hay que incrementar el consumo de líquidos y electrolitos porque se pierden al haber dificultades en la absorción, y acá tienen que comer porciones más pequeñas más seguido, ¿sí? ¿Para qué? Para que la absorción sea más fácil y los nutrientes se puedan ser aportados sin ser perdidos en la expulsión. A estas recomendaciones les vamos a sumar los de las dietas específicas de los pacientes oncológicos, ¿sí? Dieta para neutropénicos, nada crudo, nada que no estemos seguros que conservó la cadena de frío, nada muy condimentado, ni picante, ni presencia de alimentos que puedan favorecer a las reacciones alérgicas, como pueden ser la frutilla, el chocolate, ¿sí? El huevo, todos los alimentos el pescado en algunos casos, que favorecen a las reacciones alérgicas, son los alimentos que no recomendamos, ¿sí? En cuanto a la imagen corporal y el autocuidado, acá el trabajo es interdisciplinario, no es solo nuestro, ¿sí? Hay un equipo detrás que está trabajando a nivel psicológico, el apoyo emocional, pero debido al tiempo que nosotros tenemos de contacto con el paciente, muchas veces ellos eligen hablar y nosotros elegimos tener una comunicación asertiva con ellos. Entonces, entender que hay un gran impacto psicológico hasta que ellos se adaptan a tener una colostomía, una ileostomía, a tener que cuidarse, a tener que tener una bolsa. Muchas veces tienen la sensación de que hay olor, que
que el olor lo sienten los otros, ¿sí? Hay ruidos que son involuntarios. Todo eso hace que la aceptación de esta autonomía y su adaptación sea difícil, ¿sí? Hay que acompañarlos en el proceso y respetar los tiempos. Muchas veces nosotros, por ahí en el afán de decirles algo positivo o de poder acompañarlos, lo que hacemos es decirle tranquilo, no pasa nada, nadie se da cuenta, pero entender que esta es una mirada que tenemos nosotros respecto a la autonomía y otra mirada es la que tiene el paciente que tiene la autonomía, ¿sí? Entonces, respetar sus tiempos. A veces le decimos, bueno, vení que te voy a enseñar cómo se hace, y él todavía no aceptó que lo tiene, mucho menos va a querer aprender a curárselo o a cuidarse en ese momento. Entonces, ofrecer educación, ofrecer enseñanza para la autonomía, pero entender que cada paciente es un ser único y que tienen tiempos diferentes y nosotros desde el proceso, respetando los tiempos, también los estamos acompañando. Permitir el apoyo familiar, el apoyo emocional, el acompañamiento de familia o amigos dentro de las posibilidades, ¿sí? Entendemos que en los momentos en que el paciente está neutropénico, no va a poder venir un montón de gente a verlo, en el momento en el que el paciente está recién operado tampoco, ¿sí? En el momento en que está recibiendo quimioterapia y con los efectos adversos que estas causan, quizás tampoco, pero en los momentos que sea posible, permitir el acompañamiento de su familia, recomendar participación en grupos, como por ejemplo la Asociación SOSTEM, brindar la información que el paciente necesita para aumentar su seguridad y también para poder despejar dudas. ¿Qué es lo que no sabes? ¿Qué es lo que no entendés? ¿En qué te podemos ayudar? ¿Sí? La formación, la educación, la información genera seguridad, ¿sí? La incertidumbre en un momento de enfermedad no es buena, entonces es necesario que seamos cautos a la hora de informar, pero claros también cuando tenemos que educar, ¿sí? Respecto al fomento del autocuidado, educación en la manipulación, ¿sí? Recomendar el uso de ropa cómoda, suelta, ropa que no ajuste, ¿sí? Que no brinde presión sobre la bolsa y también que evite que ellos sientan que se ve el bulto que genera a veces la bolsa, ¿sí? Y acompañarlo mientras el paciente adquiere autonomía. Y acá puse una frase que me parece interesante y que me gustaría que se la lleven con ustedes, y es ser congruentes entre la educación y la realización del cuidado, ¿sí? El doble discurso no ayuda. ¿Qué les quiero decir con esto? Cuando nosotros estamos educando al paciente, tenemos que mostrarle al paciente cómo se realiza, ¿sí? La curación, cómo se realiza la colocación de una bolsa de ostomía, cómo se coloca la pasta de modelar, pero hacerlo de la manera que corresponde, ¿sí? Muchas veces nosotros le decimos, bueno, vas a tener que cortar la circunferencia de la parte adhesiva de la bolsa y hay un medidor de ostoma. Y nosotros no lo usamos. Cortamos a ojo, como quien diría, porque ya estamos acostumbradas, porque más o menos sabemos cómo se hace, porque tenemos la habilidad. El paciente no la tiene y el paciente lo que va a hacer es lo que nosotros le enseñemos. Entonces debemos ser congruentes entre cómo educamos y cómo hacemos la técnica. La técnica que enseño es la que él tiene que hacer, no la que yo creo conveniente hacer, ¿sí? Espero ser clara con eso porque a veces tenemos doble discurso a la hora de realizar las técnicas o de enseñar la habilidad y esto hace que al paciente muchas veces le dificulte el poder entender cómo se realiza la aplicación, ¿sí? En cuanto a los dispositivos que utilizamos, pueden ser de una sola pieza. En este caso vamos a tener la bolsa y el dispositivo adhesivo todo en uno, ¿sí? Es más fácil de usar, pero hay que cambiarla completa cada vez que se llene, ¿sí? Entonces acá va a ser más fácil en el momento reciente posoperatorio, la usamos en el caso de que el paciente no tenga otro tipo de bolsas para utilizar, pero sí tenemos que saber que acá hacer el cambio cada vez que la bolsa está sucia es un cambio más frecuente, entonces las lesiones pueden ser más frecuentes, ¿sí? Porque tanto pegar y despegar hace que la zona periostomal se empiece a debilitar y a lesionar, ¿sí? Entonces, este tipo de bolsas las usamos inicialmente y hasta que el paciente entiende el manejo, pero después, en el caso de que se pueda cambiar de bolsa, las bolsas de 2 piezas suelen ser más cómodas, ¿sí? Hay bolsas de 2 piezas donde la barrera protectora y la bolsa están por separado, y acá podemos cambiar la bolsa sin tener que sacar la adhesión, ¿sí? Entonces esto mantiene la piel con menos lesiones
y nos permite a nosotros mantener la zona limpia, seca, y al paciente cambiar la bolsa con mayor facilidad y le lleva mucho menos tiempo, ¿sí? Entonces acá pueden recuperar no solo un poquito más de su autonomía, sino también poder hacer otras cosas, como por ejemplo salir o acercarse a ver a amigos y no tener que estar pensando en que va a tener que cambiarse todo, necesitar higienizarse, secarse, ¿sí? Y después hay bolsas de 3 piezas que incluyen un anillo de fijación, ¿sí? Un acople de fijación que suele ser arroz. Acá hay algunos ejemplos, ¿sí? Estas son bolsas de una sola pieza, donde el adhesivo y la bolsa están en una sola pieza, ¿sí? Esta es una bolsa abierta, la solemos usar con las ileostomías, donde hay mayor eliminación de heces líquidas, ¿sí? Y podemos drenarlas por esta boca que presenta acá abajo, ¿sí? Y esta es una bolsa cerrada, la solemos usar en las colostomías, ¿sí? Y tiene la misma particularidad. Tiene el adhesivo pegado a la bolsa, o sea, son una sola pieza, y acá es donde nosotros, utilizando el medidor de estomas, realizamos el corte para asegurarnos que quede justo alrededor del estoma, que no quede piel sana expuesta al material de ese, ¿sí? Y acá tenemos con acoples, abiertas y cerradas, ¿sí? De 2 piezas. Bueno, las bolsas, como les dije, pueden ser abiertas o cerradas. Y después hay otros accesorios complementarios, ¿sí? Como son los anillos de sellado para prevenir las fugas, polvos y pastas de barrera. Estos se utilizan para proteger la piel y evitar las lesiones. Hay cinturones, ¿sí? que son elásticos y con broche y que lo que hacen es sujetar la bolsa para que la bolsa no se mueva mientras el paciente camina y entonces le genera mayor estabilidad y comodidad. Hay desodorantes, ¿sí? Y filtros para el control de olores y gases. También hay pastas de modelar que las utilizamos, por ejemplo, en la imagen que les mostraba anteriormente, donde el estoma está retraído o donde la piel es irregular o tiene lesiones. Entonces, a través de la pasta de modelar unificamos, ¿sí? El nivel de la piel para que la adhesión de la bolsa sea la correcta y no haya fugas alrededor de las bolsas ni movilidad, ¿sí? Bueno, acá está la referencia bibliográfica con la que se trabajó para realizar esta clase y a la que ustedes también pueden consultar. Muchas gracias por su atención. En la presentación está mi mail y si necesitan algo o quieren hacer una consulta, estoy a su disposición. Bueno, Voy a muchas dejar gracias, aquí. Noé, por la presentación, excelente como siempre, muy, muy claro todo. Gracias también por tu tiempo. Tenemos bastantes preguntas, ¿sí? Bueno, Bueno, en este caso, ¿cuáles son los cuidados? Vos ya los comentaste. Hay una pregunta particular que, bueno, hablan del jabón neutro, sí, que tiene un pH alcalino y que si eso no sería contraproducente en el cuidado del estoma, porque podría favorecer a lo que tiene que ver con el crecimiento bacteriano, y si no debería usarse, por ejemplo, un jabón con un pH que sea un poco más elevado, ¿no? los jabones con pH más elevado tienen alto costo, ¿sí? Y no son tan fáciles de acceder. Por eso, en la recomendación general, se recomienda el jabón neutro porque no tiene ni perfume ni alcohol, ¿sí? Y si bien el pH puede ser discutible, es lo más seguro antes que un jabón perfumado o algún otro tipo de, por ejemplo, no sé, en algunos lugares utilizan clorexidina jabonosa, ¿sí? Y la piel queda sin defensas, ¿sí? Se barre bastante, se lesiona con mayor facilidad. Entonces se recomienda usar jabón neutro porque es lo menos dañino dentro de todo lo que tenemos. Y los jabones con menor pH son costosos y no todos los pacientes tienen acceso a ellos. Perfecto, perfecto. Acá Luciana Romero pregunta qué tan complicado puede ser colocar una bolsa en un estoma que está retraído, cómo deberíamos hacer. Bien, en el ostoma que está retraído, al estar, para usar palabras más claras, al estar hundido, ¿sí? Lo que nos va a pasar es que
va a tener la tendencia a lesionar la piel con mayor facilidad, a que la humedad esté mucho más cerca de la zona de acople o de la zona de adhesión del pegamento. Entonces eso hace que las fugas sean mucho más rápidas, que se despegue con mayor facilidad la adhesión, y lo que hace la pasta de modelar es separar, ¿sí? Separar el elemento, el efluente de lo que es el ostoma de la adhesión de la bolsa. Perfecto. Acá Elsie Lenis dice si un plicoma se vuelve peligroso, ya que se operó 2 veces de ese plicoma, que vuelve a crecer muy rápido, que es incómodo. Bueno, en este caso, Me excede. si querés, yo le puedo responder. Bueno, lo que y también como para que la gente que está escuchando, un plicoma es un colgajo de piel en el ano, ¿sí? Que muchas veces tiene que ver con trastornos hormonales, tiene que ver con irritabilidad del ano, tiene que ver también con que tenga hemorroides y demás. No necesariamente, si bien es algo que es incómodo, obviamente, y que se extirpa y demás, que sea recurrente la aparición no tiene que ver con que sea consecuencia de padecer cáncer de colon, cáncer de recto. Así todo, nuestra sugerencia de este espacio tiene que ver con que el profesional adecuado como para poder evaluar la situación sea un médico proctólogo. Así que, bueno, esa es la sugerencia que le Bien, podemos dar. acá estoy viendo con qué deberíamos secar la piel para no producir irritación. En el caso de que no tengas otra opción y uses papel, tiene que ser por apoyo y no por arrastre, ¿sí? Si no, hay toallas específicas que son como las toallitas húmedas de bebé pero seca, que son para secar la zona, y si no puedes utilizar eso, puede ser toalla de tela que no tenga, que no esté muy reseca ni agresiva, o gasas, ¿sí? Cualquiera de esas cosas se puede usar. En el caso de usar papel, si no lo puedes evitar, tiene que ser por apoyo y no por arrastre. Acá veo, recomiendo para ¿cuáles, por ejemplo? Bueno, hay spray protectores de la piel, hay cremas protectoras de la piel, ¿sí? Bueno, hay distintas marcas, pero son marcas comerciales. No sé si puedo mencionar marcas Sí, obvio. comerciales, pero sí hay Sí, spray. sí, Por sí, sí. ejemplo, Ecoloplas tiene infinidades de productos adaptables a todo tipo de piel, a todo tipo de reacción, a todo tipo de paciente, en el que vos puedes utilizar, por ejemplo, el spray protector de la piel, lo colocás alrededor del ostoma, siempre cubriendo el ostoma con la gasa, solo en la zona de la piel. Una vez que ese spray se seca o que la crema se adhiere, recién ahí adherimos el producto, ¿sí? De la bolsa, la parte adherente de la bolsa. Entonces, eso hace que cuando nosotros tengamos que retirar el material, sea mucho más fácil retirar el adhesivo sin lesionar la piel. Además, hay productos para remover el adhesivo que también vienen en spray o en toallitas húmedas, y lo que vos haces es a contrapiel ir despegando utilizando ese spray o esa toallita húmeda, y no lesionás para nada la piel. ¿Sí? Hay muchos productos, también el éxito del tratamiento tiene que ver con los productos. En este caso, la presentación es a nivel general y es para que cualquier persona que tenga una ostomía y necesite utilizar una bolsa pueda uno como enfermero o el paciente o su familiar adaptarse a los elementos, a las herramientas y a los productos con los que cuenta, ¿sí? La realidad es que no todos acceden a todos estos productos porque si no te los cubre la prepaga, la obra social o lo que fuere, son productos de alto costo, ¿sí? También hay aceites, por ejemplo, que vienen en un sachet como si fuesen un shampoo, que ustedes lo vierten dentro de la bolsa, y eso lo que hace es que las heces se deslicen hacia abajo, se concentren en un solo lugar, no tengan olor, ¿sí? Y se condensen, se hacen como una gelatina. Entonces, no es móvil, no es molesto, no hay olor y desodoriza, ¿sí? Entonces, hay muchos productos para poder utilizar con los pacientes, y que no solo su calidad de vida, sino su percepción,
¿sí? De esa ostomía o de esa ileostomía y del producto en la bolsa sea diferente. Pero para eso necesitas o cobertura o poder comprarlo. Entonces, en este caso, la presentación es más general como para que todos puedan tener acceso y cuidado en función de los elementos que tengan, ¿sí? Enfermería es arte y eso nosotros lo sabemos y podemos adaptarnos a lo que está a nuestro alcance, ¿sí? No todos tienen el mismo acceso a estos materiales, entonces con lo que tenemos siempre se puede trabajar, si podemos usar la creatividad, si podemos usar la formación y también reconocer, nosotros conocemos el tipo de pacientes que nosotros tenemos y sabemos a quién recomendarles qué clase de productos, ¿no? Sabemos que si tenemos un paciente que no tiene cobertura y que quizás no tiene una libertad económica hoy como para poder acceder a todos estos productos, le podemos enseñar cómo curarse y cómo adaptarse a lo que tenemos en ese momento, ¿sí? Acá, no, bueno, la de glicoma ya está. Sí, yo creo que por ahí Somos, la de Cintia Ortiz que dice cada cuánto se debe cambiar la bolsa. Y creo que bien. eso es. Si la bolsa es cerrada, Cintia, la vas a tener que cambiar cada vez que se complete por lo menos al 50% del espacio de la bolsa por el peso, ¿sí? Porque muchas veces queremos dejarlo un tiempito más, pero el peso hace que lo que está adherido se empiece a lesionar. Cuando hay fugas, ¿sí? También lo cambiamos. En el caso de las bolsas abiertas podemos vaciar la bolsa y cerrarla, pero en el caso de las bolsas cerradas la vas a tener que cambiar cada vez que tenga o mucho peso por producto o que esté filtrando o que se despegue el adhesivo. Hay Agua una, con alcohol no, no. sí, hay una que dice, bueno, ¿cuál sería el uso correcto de la pasta de caraya? Eh, La esa. pasta de caraya es similar a la pasta moldeable, ¿sí? Y lo que hace es separar la adhesión de la piel, ¿sí? Proteger la zona periostomal y nivelarla. Pueden utilizar para esas cosas. Y hay que como la plastilina, trabajarla con la temperatura de la piel, darle forma, generarle presión, esperar que se adhiera y recién ahí colocar la bolsa. Y quedan dos preguntas. Por ejemplo, Marilyn Godoy eh, pregunta qué tan verdadero es el uso de la utilización de la clara de huevo bueno, de la clara de huevo para el cuidado de la piel. Nosotros lo que por ahí fomentamos de este espacio es todo lo que tenga que ver con Investigación, enfermería investigación, basada en la evidencia. enfermería basada en la evidencia. Enfermería La verdad basada que, en la evidencia. claro, la Sí. verdad que no podríamos ser específicos en esa No, respuesta. no, no, Eh, no. Nosotros a ver, para que se entienda, no subestimo la idea de que quizás la clara de huevo a alguien le fuera útil, ¿sí? No, no digo que no porque no la probé, desconozco. Lo que nosotros sí podemos brindar como educación y como aporte es todo aquello que ya fue estudiado, fue probado en algún paciente o en algunos pacientes o en muchos pacientes y tiene un resultado escrito, ¿sí? Y que nosotros podemos decir, bueno, sabemos que la pasta de modelar tiene estos resultados, sabemos que cambiar la bolsa tiene estos resultados, sabemos que evitar la dermatitis tiene estos resultados. La verdad es que sobre la clara de huevo no leí, desconozco y no podría recomendar nada que no haya sido estudiado primero. Perfecto. Y la última que pregunta Florencia, ¿cuál sería una de las cremas terapéuticas recomendadas como para las lesiones Bien, periostomales? bueno, para Florencia. Florencia, dependiendo el tipo de lesión y el tipo de dermatitis, son las cremas que se recomiendan, ¿sí? Por eso no es que nosotros recomendamos cremas, ¿sí? Sino es que el paciente asiste a su médico oncólogo o a su dermatólogo de cabecera, que en el caso de los pacientes que tienen, por ejemplo, quimioterapia o inmunoterapia, tienen también el contacto del laboratorio que genera la droga y que es el que le provee de las cremas,
¿sí? A domicilio y de manera gratuita para las lesiones. Si la lesión es específicamente por tratamiento oncológico, es un tipo de cremas. Por ejemplo, el manitumumab hace un rash cutáneo que se trata con un tipo de cremas específicas que te la provee el laboratorio. Ahora, en el caso de las dermatitis, que son por el producto de las heces, por la filtración o por las lesiones, en algunos casos les dan crema con corticoides, en otros casos le dan cremas de barrera, ¿sí? En otros casos, cuando no tenés ni una cosa ni la otra, usás lo que usamos para la cola de los bebés, ¿sí? Mantenés al aire un rato, cubriendo el estómago con gasa y dejas que se seque, que absorba, que esté al aire libre como para que se empiece a sanar la zona periostomal y recién después de eso colocas la bolsa adhesiva, ¿sí? Como les digo, todo va a tener que ver con los productos que nosotros tengamos disponibles. Bien, y creo que esa definición que diste, bueno, respondió un par de preguntas que tenían que ver qué hacemos cuando la piel se lesiona y demás. Cuando Cintia Ortiz pregunta qué se hace cuando eh, el paciente tiene gases y esa bolsa se llena de gases, bueno, simplemente abrirlas como para que los gases se puedan eliminar. Y acá volvemos a lo mismo. Inicialmente, en las ostomías hay gran producción de gases. Entonces, en las bolsas que son de una sola pieza, tenemos esa complicación, que no solo hay que sacarlas cuando tienen heces, sino también cuando tienen gases porque se empiezan a despegar o se revienta la bolsa, se abren, ¿sí? Dependiendo la calidad de la bolsa, se abren, pierden, explota el sello, digamos, ¿sí? Entonces, en bolsas de una sola pieza, también tenemos esta complicación, que si hay mucha presencia de gases o heces expulsivas o muchas heces o el paciente post tratamiento tiene diarrea, es despegar y despegar y despegar continuamente. Entonces, en esos casos es necesario o tener los productos necesarios o hacer arte terapia y empezar a buscar maneras de despegar la bolsa sin lesionar la piel, ver si la adherimos completamente con pegamento o solo hacemos media adhesión en la zona baja y en la zona alta ponemos cinto, ¿sí? Hay varias estrategias de arte para utilizar en esos momentos y evitar lesionar lo máximo posible la piel. Y la última que me parecía muy buena, que no tenemos acá, pero sí yo la tengo acá anotada, es que, bueno, hablando el tema de las estadísticas y que cada vez hay mayor cantidad de casos, inclusive de pacientes jóvenes y Perdón, demás. Marce, acá hay Sí. alguien que pone que una enfermera para sacar los gases le pinchó la bolsa con una aguja. No, no No, está recomendado, ¿sí? No, porque no. fuga, porque puede lesionar el resto de la piel, porque puede manchar la ropa, porque puede producir olor y mayor incomodidad en el paciente, ¿sí? Eh, Entiendo que por ahí en la escasez a veces de material y no querer estar cambiando la bolsa tan seguido, se puede recurrir a diferentes herramientas, pero en este caso lesionar la bolsa o pinchar la bolsa o romper la bolsa no sería lo más recomendable. Bueno, y como, Perdón, la pregunta que vos tenías. sí, no, como habías mencionado en tu disertación, el tema de que, bueno, de que según las estadísticas y demás, va a haber un aumento, sí, de los pacientes que van a padecer cáncer de colon, cáncer colorectal. Antes de llegar a eso, ¿cuáles serían como los cuidados que nosotros deberíamos tener como para evitar llegar a ser parte, ¿no? de la estadística? Bien, la doctora que estuvo antes que yo los mencionó, ¿sí? Hay factores de riesgo que son intrínsecos, que están en cada paciente y que nosotros no podríamos modificarlos, que aún pueden estar en nosotros y no poder modificarlos, y hay otros que son modificables, como el tabaquismo, el sedentarismo, el alcoholismo, ¿sí? La obesidad, la contaminación tecnológica, la mala alimentación, ¿sí? Entonces, todo lo que tiene que ver con alimentación, con controles, ¿sí? El screening, como decía la doctora, los controles,
el poder controlarnos, el poder ser conscientes, ¿sí? No solo nosotros, sino educar al otro. Muchas veces alguien viene y te dice, mira, estoy distendido, estoy con dificultad para evacuar, tengo sangrado, se lo asociamos a las hemorroides, cambiamos la dieta algunos días y después volvemos a comer lo mismo y otra vez nos vuelve a pasar. Entonces, estar atentos cada uno a la sintomatología propia, pero además entender que hay otros factores que favorecen a la presencia de este tipo de enfermedades. Sí es una realidad y es que el Observatorio Global del Cáncer, Globocam, continuamente, junto con la Organización Mundial de la Salud, la Asociación Internacional de Investigación del Cáncer, la Asociación de Oncológicos, ¿sí? de oncología, hay muchos, el Instituto Nacional del Cáncer en nuestro país, muchas asociaciones y muchos centros de investigación del cáncer que a través de la estadística predictiva lo que nos están diciendo es, en función de tantos casos que se están presentando, en función de los hábitos, en función de un montón de otras cosas, esta es la probabilidad, ¿sí? de aumento de enfermedades oncológicas a lo largo del tiempo, ¿sí? Y ustedes van a ver que, si no me equivoco, en el gráfico hay hasta 2050. O sea, están haciendo predicción a largo plazo de cómo va a ser la aparición de estos casos y cómo la supervivencia de esos pacientes en función de el avance de la tecnología, el avance de la industria farmacéutica, vamos a tener no solo más pacientes, sino por mucho más tiempo. ¿Sí? Entonces, la educación acá es fundamental, en lo preventivo y en el tratamiento, ¿sí? Es fundamental que nosotros podamos ser buenos educadores, que brindemos educación en todas sus presentaciones, ¿sí? Educación verbal en primera instancia, educación de la habilidad práctica en contacto con el paciente, pero también educación escrita, impresa, para que cuando el paciente llegue a su casa la pueda volver a leer, pueda rever, pueda pensar preguntas para cuando viene, y también tener, como decíamos al principio, números de contacto, mail de contacto, personas de contacto, para que cuando el paciente se va a su casa de alta pueda hacer consultas, ¿sí? No sé, recién mencionaban el tratamiento con fluoracilo 48 horas en su casa con la bomba de infusión continua. Bueno, está en su casa con la bomba de infusión continua. Le surge una situación, un inconveniente, una pregunta, ¿a quién asiste? La institución donde se trata, sea pública, privada, no tiene equipo de psicooncólogos. ¿Qué otros lugares existen? Entonces, poder también nosotros conocer, no sé, existe esta asociación, Asociación Civil Sostén. Es una asociación que facilita a los pacientes oncológicos el acceso a la educación, el acceso a la información y en muchas ocasiones el acceso a lo que necesitan para el tratamiento o a lugares donde pueden asistir. Bueno, poder nosotros tener estos contactos, estos números de teléfono o el lugar donde los pueden asistir para que los pacientes puedan consultar, porque a veces en los lugares donde ellos se atienden no hay psicooncólogo, hay un psicólogo que es para todos, o hay una psicóloga que pasa por el piso, 40 habitaciones, hola, ¿cómo estás? ¿Tenés ganas de llorar? Lloremos, y se va. Entonces, la contención que viene detrás de un diagnóstico, que viene detrás de un tratamiento, que en muchas ocasiones también nos pasa que el paciente en primera instancia está choqueado, no tiene preguntas para hacer, ni tiene preguntas para que le contestemos, o no sabe qué preguntar, pero llega a su casa y le empiezan a ocurrir un montón de cosas que desconocía. Los que hacemos oncología sabemos, el paciente recibe el tratamiento hoy, y el paciente hoy, salvo que sea una reacción de hipersensibilidad, no va a tener nada. Pero mañana, llegada la tarde y pasado, puede tener náuseas, puede tener vómitos, puede tener temblores, puede tener temperatura, puede tener un montón de cosas que, si nosotros no lo educamos para ese posterior, para esos 3 días, el paciente piensa que algo está saliendo mal. Entonces, educación verbal, educación de habilidades y educación escrita es fundamental para que los pacientes se sientan realmente acompañados, realmente cuidados y seguros, ¿sí? Y para esto hay guías de buenas prácticas que no las inventamos nosotros, que están accesibles para todo aquel que las quiera leer, respecto a la atención del paciente oncológico, respecto a la complicación del paciente oncológico, respecto al cuidado de las ostomías, ¿sí? Entonces, todo aquel que esté interesado puede acceder a formarse y actualizarse para poder brindar un cuidado de calidad y basado en la evidencia.
Bueno, Noé, No sé, Marce, si hay alguna más. no creo que ya estamos y inclusive también estamos con el tiempo Ahí exacto, justito. buenísimo. Te agradezco mucho por el hecho de haberme dicho que sí cuando te hice la No, por propuesta favor. para poder participar. Creo que profesionales como vos, docentes como vos, nos dan a nosotros la posibilidad de tener herramientas como para poder enfrentar todas las adversidades que la profesión siempre nos presenta. Así que, nada, muchas gracias. Seguramente... Bueno, espero haber sido clara, espero haber sido clara, que se Clarísima, entienda. clarísima, súper claro, seguramente eh, con la presidenta de Sostente vamos a volver a convocar porque ha sido realmente excelente, muy didáctico y muy productivo para todos nosotros. Así que, bueno, Seguramente hay mucho más para profundizar también en estos temas. El tiempo hace que por ahí no nos podamos extender tanto, pero hay mucha información disponible para buscar y para actualizarnos y para poder poner en marcha, ¿sí? Me parece que acá alguien decía por acá, no solo los psicólogos, los pacientes confían en los enfermeros, ¿no? Eh, y acá apelo a la gestión emocional y a la inteligencia, ¿sí? De entender que una persona que está en inferioridad de condiciones por su patología requiere de gente confiable real, ¿no? No solo desde la escucha activa o desde una comunicación asertiva, sino también desde la formación de lo que es nuestra profesión, nuestra disciplina constante, ¿sí? En todo lo que tiene que ver con el paciente oncológico y el paciente en general y su familia. totalmente. Bueno, Noé, te libero para que vayas a trabajar. Bueno, Te muchas agradezco gracias. mucho tu tiempo y bueno, estamos en contacto. Dale, muchas Gracias a gracias. ustedes, que estén muy Muchas bien. gracias. Hasta luego.